Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 21. Doctrina y convenios. Secciones 49 al 50. Lección asignada del 19 al 25 de mayo de 2025. Titulado Lo que es de Dios es luz. El Salvador es nuestro buen pastor. Él sabe que a veces las ovejas andamos errantes y que el desierto tiene muchos peligros, por lo que con amor nos guía a la seguridad de su doctrina. Él nos aleja de peligros tales como espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra engañando al mundo. Seguirlo a Él a menudo significa dejar de lado ideas o tradiciones incorrectas. Así fue para Lyman Copley y para otras personas en Ohio. Ellos habían aceptado el Evangelio restaurado, pero aún se aferraban a algunas creencias que simplemente no eran correctas. En la sección 49 de Doctrina y Convenios, el Señor declaró verdades que corrigieron las creencias anteriores de Lyman sobre temas como el matrimonio y la segunda venida del Salvador. Y cuando los conversos de Ohio recibieron espíritus que no pudieron comprender, el Señor les enseñó cómo discernir las verdaderas manifestaciones del Espíritu. El buen pastor es paciente con nosotros, sus niños pequeños, que deben crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. Como subtítulo: Jesucristo quiere que yo acepte las verdades de su Evangelio. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 49. Así como también en la sección 50, el versículo 24. Antes de unirse a la iglesia, Lyman Copley había formado parte de un grupo religioso conocido como la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo, a quienes también se les conocía como los Tembladores. Tras una conversación con Lyman, José Smith pidió al Señor una aclaración sobre algunas de las enseñanzas de los Tembladores. El Señor respondió con la revelación que se encuentra en la sección 49 de Doctrina y Convenios. Algunas de las creencias de los Tembladores se mencionan en el encabezamiento de la sección. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 49, y durante su lectura se pide que usted escuche el encabezado de la sección y vea qué enseñó el Señor en esta sección para corregir las creencias de los Tembladores. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 49. Sección 49. Revelación dada por medio de José Smith el profeta a Sidney Rigdon, Parley P. Pratt y Lyman Copley en Kirtland, Ohio, el 7 de mayo de 1831. Lyman Copley había aceptado el Evangelio, pero todavía conservaba algunas de las enseñanzas de la secta de los Tembladores, Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo, a la cual él previamente había pertenecido. Algunas de las creencias de los Tembladores era que ya se había efectuado la segunda venida de Cristo y que se había aparecido en forma de mujer, Ann Lee. Ellos no consideraban esencial el bautismo en el agua, rechazaban el matrimonio y creían en una vida dedicada al celibato total. Algunos Tembladores también prohibían comer carne. En la historia de José Smith se indica lo siguiente como prefacio de esta revelación. A fin de tener una comprensión más perfecta en cuanto al asunto, pregunté al Señor y recibí lo siguiente. En la revelación se refutan a algunos de los conceptos básicos del grupo de los Tembladores. Los hermanos previamente mencionados llevaron una copia de la revelación a la comunidad de los Tembladores, cerca de Cleveland, Ohio, y se la leyeron en su totalidad, pero fue rechazada. Escuchad mi palabra, mis siervos Sidney, Parley y Lyman, porque he aquí de cierto os digo, que os doy el mandamiento de ir a predicar a los Tembladores mi evangelio que habéis recibido, tal cual lo habéis recibido. He aquí, os digo que ellos desean conocer la verdad en parte, pero no toda, porque no son rectos delante de mí, y es necesario que se arrepientan. Por lo cual os mando, mis siervos Sidney y Parley, que les prediquéis el Evangelio,
Y mi siervo Leman será ordenado a esta obra para que razone con ellos, no conforme a lo que ha recibido de ellos, sino de acuerdo con lo que vosotros, mis siervos, le enseñaréis, y si así lo hace, lo bendeciré. De otro modo, no prosperará. Así dice el Señor, pues yo soy Dios, y he mandado a mi unigénito Hijo al mundo para la redención del mundo, y he decretado que el que lo reciba será salvo, y el que no lo reciba será condenado. E hicieron con el Hijo del Hombre como quisieron, y él ha tomado su poder a la diestra de su gloria, y ahora reina en los cielos, y reinará hasta que descienda a la tierra para subyugar a todos sus enemigos debajo de sus pies, y la hora ya está próxima. Yo, Dios el Señor, lo he hablado, mas la hora y el día ningún hombre sabe, ni los ángeles del cielo, ni lo sabrán hasta que Él venga. Por tanto, es mi voluntad que todo hombre se arrepienta, porque todos están bajo pecado, salvo los que he apartado para mí, hombres santos de los cuales no sabéis. Os digo pues, que os he mandado mi convenio sempiterno, el mismo que existió desde el principio, y lo que he prometido lo he cumplido, y las naciones de la tierra se inclinarán a él. Y si no lo hacen de sí mismas, serán derribadas, porque lo que ahora de sí mismo se ensalza, será despojado de poder. Por tanto, os doy el mandamiento de ir entre los de este pueblo y decirles, como mi apóstol de la antigüedad, cuyo nombre era Pedro: creed en el nombre del Señor Jesús, que estuvo en la tierra y que ha de venir, el principio y el fin. Arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo, según el santo mandamiento, para la remisión de pecados. Y el que hiciere esto, recibirá el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos de los élderes de la Iglesia. Y además, de cierto os digo, que quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Por tanto, es lícito que tenga una esposa, y los dos serán una sola carne, y todo esto para que la tierra cumpla el objeto de su creación, y para que sea llena con la medida del hombre, conforme a la creación de éste, antes que el mundo fuera hecho. Y quien manda abstenerse de la carne, para que el hombre no la coma, no es ordenado por Dios. Porque he aquí, las bestias del campo, las aves del cielo, y lo que viene de la tierra, se han ordenado para el uso del hombre, como alimento y vestido, y para que tenga en abundancia. Pero no se ha dispuesto que un hombre posea más que otro. Por consiguiente, el mundo yace en el pecado. Y ay de aquel que vierte sangre o desperdicia carne, no teniendo necesidad. Y además, de cierto os digo, que el Hijo del Hombre no viene en forma de mujer, ni de hombre que viaja por la tierra. Por tanto, no seáis engañados, sino continuad con firmeza, esperando que los cielos se estremezcan y la tierra tiemble y se tambalee como un borracho, y que los valles sean levantados y las montañas rebajadas, y que sean allanados los lugares escabrosos, y todo esto cuando el ángel toque su trompeta. Pero antes que venga el gran día del Señor, Jacob prosperará en el desierto, y los lamanitas florecerán como la rosa. Sión florecerá en los collados, y se regocijará en las montañas, y será congregada en el lugar que he señalado. He aquí os digo, id como os he mandado, arrepentíos de todos vuestros pecados, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. He aquí, iré delante de vosotros, y seré vuestra retaguardia, y estaré en medio de vosotros, y no seréis confundidos. He aquí, soy Jesucristo, y vengo pronto, así sea. Amén. Ahora medite. ¿Qué enseñó el Señor en esta sección de Doctrina y Convenios para corregir las creencias de los tembladores? Medite brevemente. Ahora medite.
¿Qué evidencia ve usted en esa revelación del amor y la preocupación del Señor por las personas que no tienen la plenitud de su verdad? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo podría usted comunicarse con esas personas que no tienen la plenitud de la verdad del Señor con amor y preocupación? Medite nuevamente. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 49, el versículo 2, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: He aquí, os digo que ellos desean conocer la verdad, en parte, pero no toda, porque no son rectos delante de mí, y es necesario que se arrepientan. Medite a continuación. ¿Qué le llama la atención de la observación del Señor que se encuentra en este versículo? Medite brevemente. Usted podría comparar esta observación del Señor con lo que sucede cuando una persona ve solo una parte de la película o una pieza de un rompecabezas, o cuando se escucha solo una parte de una discusión. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 50, el versículo 24, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Medite a continuación. ¿Cómo se relaciona la advertencia inicial del Señor que comentamos en este bloque de lectura con este versículo? Medite nuevamente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Qué está haciendo usted para recibir más luz del Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el artículo Lyman Copley y los tembladores, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Lyman Copley y los tembladores, por Matthew McBride. En la primavera de 1831, un próspero granjero llamado Lyman Copley se unió a la joven Iglesia de Cristo, como en aquel entonces se conocía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su granja, ubicada en Thompson, Ohio, se encontraba a solo unos kilómetros del noreste de la aldea de Kirtland, que hacía poco se había establecido como la nueva sede de la iglesia. Durante muchos años, antes de su conversión, Copley había sido miembro de la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo. A los miembros de esa secta comúnmente se les conocía como tembladores, ya que su adoración incluía una forma de bailar eufórica. Las muchas similitudes que había entre la doctrina de los mormones y la de los tembladores sin duda atrajeron a Copley. Las dos religiones compartían la creencia de una apostasía general, la profecía moderna, el libre albedrío del hombre y el ideal de una vida comunitaria. Sin embargo, diferían enormemente en otros puntos importantes. Los tembladores no consideraban que el bautismo ni cualquier otra ordenanza fuera esencial para la salvación. Creían que Jesucristo ya había realizado su segunda venida en forma de la madre Ann Lee, una de las primeras líderes de los tembladores. Algunos practicaban el vegetarianismo. Los mormones
y los tembladores también diferían en sus puntos de vista en cuanto al matrimonio y las relaciones sexuales, ya que los creyentes devotos, como se llamaban los tembladores a sí mismos, insistían en el celibato absoluto, lo que ellos describían como tomar la cruz. Estos dos grupos religiosos primeramente habían cruzado sus caminos durante el invierno anterior, cuando un grupo de misioneros mormones, que incluía a Oliver Cowdery y Parley P. Pratt, se detuvo brevemente en el asentamiento de los tembladores en North Union, Ohio, en camino a Missouri. La comunidad North Union estaba ubicada a tan solo 25 kilómetros al sureste de Kirtland. Cowdery se presentó al líder de los tembladores, Ashbel Kitchell, como ayudante en la traducción de la Biblia de oro, y como uno de los 3 que había visto a un ángel dar testimonio de su verdad. Kitchell le permitió a Cowdery compartir su mensaje en una de las reuniones de la comunidad. Después de 2 noches en North Union, Cowdery y sus compañeros emprendieron su marcha, pero no sin antes dejarle a Kitchell 7 ejemplares del Libro de Mormón. Los misioneros tenían plena confianza en la virtud de sus libros, de que todo aquel que lo leyera se sentiría plenamente convencido de la veracidad de lo que contenían. Después de aquel primer encuentro, los tembladores y los mormones de Ohio permanecieron en buenos términos, participando en comercio y otros actos de buenos vecinos, según Kitchell. Sin embargo, su intercambio amigable estaba a punto de ser puesto a prueba. Una revelación para los tembladores. Antes de unirse a los mormones, Lyman Copley se relacionó con los tembladores de North Union y quizás asistió a sus reuniones, aunque no se enfrascó totalmente en su estricta vida comunitaria. El hecho de que viviera a 50 kilómetros de distancia de la comunidad y permaneciera casado indica su nivel de compromiso a los principios de los tembladores. Aunque era obvio que se sentía atraído a algunas de sus enseñanzas y tal vez a su modo de adoración, no era participante pleno. De hecho, Kitchell lo reprendió por rechazar la vida de celibato y por haberse adherido al mormonismo por ser el plan más fácil. Al igual que todos los primeros conversos mormones, Copley trajo consigo tradiciones y actitudes adquiridas de su experiencia religiosa anterior. José Smith habló con Copley poco después de su conversión y destacó que era aparentemente sincero de corazón, pero todavía conservaba la idea de que los tembladores estaban en lo correcto en algunos detalles de su fe. Además, John Whitmer señaló que Copley estaba ansioso de que algunos de los élderes fueran a sus antiguos hermanos y les predicaran el Evangelio. Incluso bromeaba para ser ordenado para ir él mismo a predicar. Copley decidió visitar a José Smith, que en ese tiempo vivía en casa de su amigo Isaac Morley, cerca de Kirtland, el sábado 7 de mayo de 1831. Aunque no tenemos registro de su conversación, tal vez Copley esperaba que le declarara ciertas creencias de los tembladores, y quizás sugirió la idea de ir en una misión a North Union. Como resultado de esa reunión, José recibió la revelación que actualmente forma parte de las Escrituras en Doctrina y Convenios, la sección 49. Esa revelación abordaba con autoridad las diferencias doctrinales entre las dos religiones. Dio comienzo reprendiendo a los tembladores, al decir: desean conocer la verdad, en parte, pero no toda, porque no son rectos delante de mí, y es necesario que se arrepientan. Reafirmando que el bautismo es indispensable, la revelación procedió a censurar varias de las amadas creencias de los tembladores, declarando que el matrimonio es ordenado por Dios, que los animales fueron dados al hombre como alimento y vestido, y que el Hijo del Hombre no viene en forma de mujer, ni de hombre, que viaja por la tierra. En la revelación, el Señor llamó a Copley, junto con Sidney Rigdon y Parley P. Pratt, a predicar el Evangelio a sus hermanos y hermanas de North Union. Si bien los 3 estaban familiarizados con los principios de los tembladores, Copley tenía mucha menos experiencia como predicador y misionero que cualquiera de sus compañeros. Su evidente interés en predicar a sus amigos tembladores significaba que llamaría al arrepentimiento a las mismas personas que lo despreciaron, por lo que consideraba su falta de compromiso religioso.
Tal vez él esperaba demostrar la verdadera esencia de su nueva fe. En todo caso, Copley accedió a cumplir fielmente con el mandamiento de la revelación de razonar con los tembladores. La misión de North Union. Por lo tanto, con la revelación en la mano, Rigdon y Copley partieron a North Union casi de inmediato. Llegaron a North Union más tarde ese día, y Kitchell y sus compañeros los recibieron cordialmente. Pasaron la noche debatiendo los méritos de sus religiones, y cada quien pensaba que se había destacado más en el debate. A la mañana siguiente, Kitchell le propuso a Rigdon y a Copley que ninguna de las partes debía imponer su doctrina en el otro en ese momento. Rigdon había planeado leer la revelación a los tembladores en su servicio del día de reposo ese día, pero decidió mantener la paz por el momento y sujetarse al orden del lugar. En el momento antes de que comenzara la reunión, Parley P. Pratt llegó a North Union a caballo. Al enterarse de la respuesta sumisa de Rigdon a la propuesta de Kitchell, el audaz Pratt insistió en que no le hicieran caso, porque ellos habían ido con la autoridad del Señor Jesucristo, y la gente debía escucharlo. Los misioneros se sentaron en silencio hasta que terminó la reunión. Cuando la gente se disponía a marcharse, Rigdon se puso de pie y dijo que tenía un mensaje del Señor Jesucristo a este pueblo. ¿Se le concedería el privilegio de darlo? Con la autorización de Kitchell, leyó la revelación en su totalidad y preguntó si se les permitiría continuar predicando como decía en la revelación. Kitchell, controlando su indignación, respondió que no aceptaba el mensaje y que los libraría a ellos y a su Cristo de cualquier otra carga con respecto a nosotros, y tomo sobre mí toda la responsabilidad. Rigdon respondió: eso no lo puede hacer, deseo oír la voz de la gente. Pero cuando Kitchell permitió que los que estaban presentes expresaran su punto de vista, también afirmaron que estaban completamente satisfechos con lo que tenían. De manera estoica, Rigdon dejó de lado la revelación y se resignó a que la misión no había logrado su cometido. Pratt, por el contrario, no se dio por vencido tan fácilmente. Se puso de pie, así lo contó Kitchell. Se sacudió el polvo de la chaqueta, como testimonio contra nosotros de que habíamos rechazado la palabra del Señor Jesús. Al hacerlo, Pratt estaba siguiendo el mandato que dio Jesús a sus discípulos en los evangelios. Pero Kitchell no lo toleraría. La paciencia del líder de los tembladores llegó al límite y censuró a Pratt a plena vista de su congregación. «Bestia inmunda, ¿cómo te atreves a venir aquí y tratar de imitar a un hombre de Dios agitando la cola inmunda de la chaqueta? Confiesa tus pecados y purga tu alma de tus concupiscencias y abominaciones antes de que te atrevas a volver a hacerlo». Kitchell entonces volvió su ira contra Copley, que había comenzado a llorar, y dio esta hiriente reprimenda: «Hipócrita, bien lo sabías, conocías dónde estaba la obra viviente de Dios, pero a fin de ser tolerante, consentiste en engañarte a ti mismo». Lo que siguió. Kitchell despidió a la congregación de inmediato. El frustrado Pratt montó su caballo y regresó inmediatamente a Kirtland. Más tarde resumió su visita, diciendo lo siguiente: «Cumplimos esta misión, como se nos había mandado, en un asentamiento de gente extraña cerca de Cleveland, Ohio, pero ellos se negaron rotundamente a oír y obedecer el Evangelio». Tras ese incidente, el contacto entre la iglesia y los tembladores fue escaso y por lo general tenso. Rigdon se quedó a cenar antes de regresar a Kirtland esa noche, dejando a Kitchell un ejemplar de la revelación. Copley, mientras tanto, permaneció en North Union esa noche y partió hacia su granja al día siguiente, y sus esperanzas de convertir a algunos de sus hermanos se esfumaron. El encuentro había tenido tal efecto en él que al regresar a Thompson anuló un acuerdo que había hecho previamente de permitir que los miembros de la iglesia de Colesville, Nueva York, vivieran en su granja. Después de su misión entre los tembladores, el vacilante Copley siguió titubeando respecto a su devoción a la iglesia restaurada. Finalmente, dejó definitivamente la iglesia alrededor de 1838 y permaneció en Ohio el resto de su vida.
Fin del artículo. Como subtítulo: el matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para el plan de Dios. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 49, los versículos del 15 al 17. En un esfuerzo por socavar el plan del Padre Celestial, Satanás busca crear confusión acerca del matrimonio. Por otro lado, el Señor continúa revelando la verdad sobre el matrimonio a través de sus profetas. Usted puede encontrar partes de esa verdad en los siguientes versículos que se leerán en este bloque de lectura. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 49, los versículos del 15 al 17, que dicen lo siguiente: y además, de cierto os digo, que quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Por tanto, es lícito que tenga una esposa, y los dos serán una sola carne. Y todo esto para que la tierra cumpla el objeto de su creación, y para que sea llena con la medida del hombre, conforme a la creación de éste antes que el mundo fuera hecho. Ahora leeremos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, los versículos del 20 al 24, que dicen lo siguiente: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda que fuese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y éste se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Ahora leeremos en 1 Corintios, en el capítulo 11, el versículo 11, donde se menciona: pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. A continuación se leerá la familia, una proclamación para el mundo, la cual escucharemos a continuación. La familia, una proclamación para el mundo. Nosotros, la primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles, de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios, y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado, hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales. Y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. En el mundo premortal, hijos e hijas, procreados como espíritus, conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre eterno, y aceptaron su plan, por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. El divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados disponibles en los santos templos hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias sean unidas eternamente. El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. También declaramos que Dios ha mandado
que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer, legítimamente casados como esposo y esposa. Declaramos que los medios por los cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea necesario. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las naciones, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno de todas partes para que fomenten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Elabore una lista de las verdades que haya descubierto en este bloque de lectura. Y medite a continuación. ¿Por qué es tan importante el matrimonio para el plan de Dios? Medite brevemente. El elder Ulises Suárez, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó lo siguiente. El Evangelio restaurado de Jesucristo proclama el principio de la colaboración plena entre la mujer y el hombre, tanto en la vida terrenal como en las eternidades. Este es un fragmento del mensaje En colaboración con el Señor, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022. Usted podría estudiar el mensaje del elder Suárez y buscar en él principios que fortalezcan la colaboración entre el hombre y la mujer. Para hacer este ejercicio, a continuación, estudiaremos el mensaje En colaboración con el Señor, por el elder Ulises Suárez, del Quórum de los Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022, el cual estudiaremos a continuación. Durante los primeros meses de nuestro matrimonio, mi querida esposa expresó su deseo de estudiar música.
Con la intención de complacerla, decidí orquestar una gran sorpresa para mi amor. Fui a una tienda de instrumentos musicales y le compré un piano como regalo. Entusiasmado, puse el recibo de compra en una cajita con un hermoso lazo y se la entregué, esperando una efusiva reacción de agradecimiento por su sumamente cariñoso y atento esposo. Cuando ella abrió la cajita y vio su contenido, me miró con amor y dijo: «Oh, querido, eres maravilloso, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Es esto un regalo o una deuda?» Después de deliberar juntos sobre aquella sorpresa, decidimos cancelar la compra. Vivíamos con un presupuesto de estudiantes, como sucede con muchos jóvenes recién casados. Esta experiencia me ayudó a reconocer la importancia del principio de la colaboración plena en una relación conyugal y la manera en que su aplicación podía ayudarnos a mi esposa y a mí a ser uno en corazón y voluntad. El Evangelio restaurado de Jesucristo proclama el principio de la colaboración plena entre la mujer y el hombre, tanto en la vida terrenal como en las eternidades. Aunque cada uno posee atributos específicos y responsabilidades divinamente señaladas, la mujer y el hombre cumplen funciones igualmente importantes y esenciales en el plan de felicidad de Dios para sus hijos. Esto fue evidente desde el principio, cuando el Señor declaró que no era bueno que el hombre estuviese solo, por consiguiente, Él le haría una ayuda idónea para él. En el plan del Señor, una ayuda idónea era una compañera que caminaría juntamente con Adán, en colaboración plena. De hecho, Eva fue una bendición celestial en la vida de Adán. Mediante su naturaleza divina y sus atributos espirituales, inspiró a Adán a trabajar en colaboración con ella para llevar a cabo el plan de felicidad de Dios para toda la humanidad. Tengamos en cuenta dos principios fundamentales que fortalecen la colaboración entre el hombre y la mujer. El primer principio es que todos son iguales ante Dios. Según la doctrina del Evangelio, la diferencia entre la mujer y el hombre no invalida las promesas eternas que Dios tiene para sus hijos y hijas. La una no tiene más posibilidades que el otro de obtener la gloria celestial en las eternidades. El Salvador mismo nos invita a todos nosotros, los hijos de Dios, a venir a Él y a participar de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha. Por lo tanto, en este contexto, a todos se nos considera iguales ante Él. Cuando los cónyuges entienden este principio y lo incorporan, no se posicionan en un cargo de presidente o vicepresidente en su familia. En la relación conyugal no hay superioridad ni inferioridad, y ninguno camina por delante ni por detrás del otro. Caminan uno al lado del otro, como iguales, como linaje divino de Dios. Se convierten en uno en pensamiento, deseo y propósito con nuestro Padre Celestial y Jesucristo, al dirigir y guiar juntos la unidad familiar. En una colaboración entre iguales, el amor no es posesión, sino participación. Es parte de esa creación conjunta propia del ser humano. Mediante la participación verdadera, ambos se funden en una unidad sinérgica de un dominio eterno, que sin ser compelido, fluirá con vida espiritual hacia ellos y su posteridad para siempre jamás. El segundo principio importante es la regla de oro que el Salvador enseñó en el Sermón del Monte. Y así como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este principio indica una actitud de mutualidad, reciprocidad, unidad e interdependencia, y se basa en el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se funde con otros atributos cristianos como la longanimidad, la benignidad, la mansedumbre y la bondad. Para entender mejor cómo poner en práctica este principio, podemos fijarnos en el lazo sagrado y eterno que Dios estableció entre nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos se convirtieron en una sola carne, creando así una dimensión de unidad que les permitió caminar juntos con respeto, gratitud y amor.
olvidándose de sí mismos y procurando el bienestar mutuo en su camino hacia la eternidad. Esas mismas características son las que buscamos en un matrimonio unido hoy en día. Mediante el selamiento en el templo, una mujer y un hombre entran en la santa orden del matrimonio, en el nuevo y sempiterno convenio. Por medio de este orden del sacerdocio, reciben bendiciones eternas y poder divino para dirigir sus asuntos familiares mientras viven de acuerdo con los convenios que han hecho. A partir de ese momento, avanzan de manera interdependiente y en colaboración plena con el Señor, especialmente en lo que respecta a cada uno de sus responsabilidades divinamente asignadas de cuidar y presidir en su familia. Cuidar y presidir son responsabilidades interrelacionadas y superpuestas, lo que significa que el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro y a compartir un liderazgo equilibrado en su hogar. Cuidar significa nutrir, enseñar y apoyar a los miembros de la familia, lo cual se hace ayudándolos a aprender las verdades del Evangelio y a desarrollar la fe en el Padre Celestial y en Jesucristo, en un entorno de amor. Presidir significa ayudar a guiar a los miembros de la familia para que vuelvan a morar en la presencia de Dios. Esto se hace sirviendo y enseñando con bondad, mansedumbre y amor puro. También incluye dirigir regularmente a los miembros de la familia en la oración, el estudio del Evangelio y otros aspectos de la adoración. Los padres trabajan en unión, siguiendo el ejemplo de Jesucristo para cumplir con estas dos grandes responsabilidades. Es importante observar que el gobierno en la familia sigue el modelo patriarcal, que se diferencia en algunos aspectos del liderazgo del sacerdocio en la iglesia. El modelo patriarcal implica que la esposa y el esposo son responsables directamente ante Dios por el cumplimiento de sus sagradas responsabilidades en la familia. Exige una colaboración plena y un cumplimiento voluntario de todos los principios de rectitud y responsabilidad, y brinda oportunidades de desarrollo en un entorno de amor y ayuda mutua. Estas responsabilidades especiales no implican ninguna jerarquía y excluyen de manera absoluta todo tipo de abuso o el uso indebido de la autoridad. La experiencia de Adán y Eva, después de dejar el jardín de Edén, ilustra bellamente el concepto de la interdependencia entre una madre y un padre que cuidan a su familia y presiden sobre ella. Tal como se enseña en el libro de Moisés, Adán y Eva trabajaron juntos cultivando la tierra con el sudor de su frente a fin de proveer para el bienestar físico de su familia. Trajeron hijos al mundo, invocaron juntos el nombre del Señor y escucharon su voz en dirección del jardín de Edén. Aceptaron los mandamientos que el Señor les dio y juntos se esforzaron para obedecerlos. También hicieron saber todas estas cosas a sus hijos y hijas, y no cesaron de invocar a Dios juntos, según sus necesidades. Mis queridos hermanos y hermanas, cuidar y presidir son oportunidades, no limitaciones exclusivas. Es posible que una persona tenga la responsabilidad de algo, pero puede que no sea la única que lo esté haciendo. Cuando unos padres amorosos comprenden bien estas dos grandes responsabilidades, se esfuerzan juntos para proteger y cuidar el bienestar físico y emocional de sus hijos. También los ayudan a enfrentar los peligros espirituales de nuestra época, nutriéndolos con la buena palabra del Señor, tal como se revela a sus profetas. Aunque el esposo y la esposa se apoyan mutuamente en sus responsabilidades divinamente designadas, la discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. En ocasiones, uno de los cónyuges tendrá la responsabilidad de desempeñar ambas funciones simultáneamente, ya sea de manera provisional o permanente. Hace poco conocí a una hermana y a un hermano que viven en esta situación. Como padres que crían solos a sus hijos,
cada uno de ellos dentro de su ámbito familiar y en colaboración con el Señor, ha decidido dedicar su vida enteramente al cuidado espiritual y temporal de sus hijos. No han perdido de vista los convenios del templo que hicieron con el Señor y sus promesas eternas, a pesar de sus difíciles divorcios. Ambos han buscado la ayuda del Señor en todas las cosas, a medida que se esfuerzan continuamente por lidiar con sus desafíos y caminar por la senda de los convenios. Confían en que el Señor se hará cargo de sus necesidades, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Ambos han cuidado a sus hijos enseñándoles con bondad, mansedumbre y amor puro, aun cuando experimentaban circunstancias difíciles en la vida. Por lo que sé, estos dos padres solteros no culpan a Dios por sus desgracias. Por el contrario, esperan con un fulgor perfecto de esperanza y confianza las bendiciones que el Señor tiene reservadas para ellos. Hermanos y hermanas, el Salvador estableció el ejemplo perfecto de unidad y armonía de propósito y doctrina con nuestro Padre en el cielo. Él oró por sus discípulos diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que sean uno así como nosotros somos uno. Les testifico que a medida que nosotros, mujeres y hombres, trabajemos juntos en una colaboración verdadera y equitativa, les testifico que a medida que nosotros, mujeres y hombres, trabajemos juntos en una colaboración verdadera y equitativa, disfrutaremos de la unidad que enseña el Salvador al cumplir con las responsabilidades divinas en nuestra relación conyugal. Les prometo, en el nombre de Cristo, que tendrán entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro, que hallaremos más gozo en nuestro camino hacia la vida eterna, y que nuestra capacidad de servirnos los unos a los otros y de servir los unos con los otros se multiplicará de forma significativa. Doy testimonio de estas verdades en el sagrado nombre del Salvador Jesucristo. Amén. Ahora medite. ¿Qué principios pudo encontrar usted en este mensaje que fortalezcan la colaboración entre el hombre y la mujer? Medite brevemente. Ahora medite. Si alguien de otra religión le preguntase a usted por qué es importante el matrimonio, ¿qué respondería usted? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Por qué agradece usted tener este conocimiento? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema matrimonio, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Matrimonio. La posibilidad de que la esposa y el esposo estén unidos por la eternidad. Muchas personas esperan el matrimonio con gran gozo y expectativa. Hay algo singularmente hermoso y esperanzador en cuanto al matrimonio. Aquellos que están comprometidos están entusiasmados por comenzar una nueva vida con la persona que más aman. Después de casarnos, tenemos que esforzarnos por mantener ese matrimonio sano y fuerte. Se requieren trabajo, paciencia, humildad, perdón y dedicación durante mucho tiempo después del día de la boda para edificar un matrimonio feliz y duradero. Pero el esfuerzo bien vale la pena. Mediante las ordenanzas y los convenios sagrados que se hacen en la casa del Señor, una relación matrimonial puede durar por la eternidad. Al matrimonio en el templo también se le llama matrimonio celestial. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado que
el matrimonio celestial proporciona mayores posibilidades de obtener la felicidad que cualquier otro tipo de relación. ¿Qué es el matrimonio? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que el matrimonio entre una mujer y un hombre es ordenado por Dios. Los cónyuges que son sellados en el templo hacen un convenio con Dios y entre ellos, si son fieles a sus convenios, su matrimonio puede durar por la eternidad. Sección 1. El matrimonio es fundamental en el plan de felicidad de Dios. Somos parte de la familia eterna de Dios, y antes de venir a la tierra, vivimos en el cielo con nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial. Allí se nos enseñó acerca de un plan que nos permitiría aprender y crecer. Como parte de ese plan, vinimos a la tierra en familias. Esas familias pueden ayudarnos a progresar y llegar a ser más semejantes a Dios. El matrimonio es fundamental en el plan que Dios tiene para sus hijos. El profeta José Smith enseñó que el matrimonio es una institución del cielo solemnizada por primera vez en el jardín de Edén, por Dios mismo, por la autoridad del sacerdocio sempiterno. Cuando nuestras familias son selladas por la eternidad, mediante ese mismo poder del sacerdocio en la casa del Señor, seguimos el modelo eterno que Dios nos dio y que se estableció en la vida preterrenal. Una de las razones por las que Dios estableció el matrimonio es para que podamos aprender mejor el uno del otro y cuidarnos el uno al otro. Los matrimonios fuertes conducen a familias más fuertes, lo cual nos ayuda a cumplir nuestro propósito eterno. Las familias más fuertes también pueden conducir a comunidades más fuertes aquí en la tierra. Los matrimonios cimentados en los principios del Evangelio de Jesucristo pueden ayudarnos a crecer y experimentar algunos de los mayores gozos de esta vida. También pueden ayudar a prepararnos para la vida eterna con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Sección 2. Gracias a las ordenanzas y a los convenios del templo, el matrimonio puede ser eterno. En 1843, el profeta José Smith dictó la revelación registrada actualmente en la sección 132 de Doctrina y Convenios, la cual incluye la doctrina del matrimonio eterno. Esta doctrina consiste en que el matrimonio, si es sellado por la autoridad del sacerdocio y el Santo Espíritu de la promesa, es validado tanto en la tierra como en las eternidades. Al matrimonio eterno también se le llama matrimonio celestial o el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Esto es posible mediante una ordenanza del sacerdocio, llamada sellamiento en el templo. Esta ceremonia sagrada se realiza en la casa del Señor. El matrimonio eterno crea una relación por convenio entre el esposo, la esposa y el Señor. El convenio del matrimonio eterno es necesario para la exaltación. Si somos fieles a ese convenio, nuestro matrimonio y las relaciones familiares pueden durar para siempre. Anote sus impresiones a continuación. También se recomienda estudiar familia, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Familia. Para nuestra mayor felicidad. Antes de nacer, vivíamos en el cielo, con nuestros padres celestiales. La familia es fundamental en el plan de nuestro Padre Celestial para nuestra felicidad y destino eternos. La familia es donde podemos encontrar algunos de nuestros mayores gozos en esta vida y en las eternidades. Y estar en familia puede ayudarnos a aprender algunas de las lecciones más importantes de la vida. Lecciones como servir a Dios y a los demás. Somos bendecidos cuando dedicamos nuestro tiempo a establecer una relación sólida con nuestra familia. Nuestras posesiones y cargos no nos acompañarán a la otra vida, pero si hacemos todo lo posible por seguir a Dios y guardar nuestros convenios con Él, tenemos la posibilidad de estar en nuestra familia por la eternidad. El elder Elton Perry enseñó: en un mundo de agitación e incertidumbre, es más importante que nunca hacer de la familia
el centro de nuestras vidas y darle prioridad absoluta. Este es un fragmento del mensaje La importancia de la familia, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2003. Aunque ninguna familia es perfecta, podemos aprender a mejorar al hacer todo lo posible por amar a nuestra familia y crecer juntos para llegar a ser más semejantes a Dios. ¿Qué es la familia? En la Tierra hay muchos tipos de familias. Una familia puede estar compuesta por los padres y uno o más hijos, pero también puede estar formada por un matrimonio, uno de los padres solo con sus hijos o un grupo de hermanos. La familia extensa incluye abuelos, nietos, tíos, primos, sobrinos y más. A veces podríamos considerar a nuestros amigos cercanos como parte de la familia, aunque no seamos parientes. En el sentido más amplio, todos somos la familia de Dios. Sección 1. La familia es esencial en el plan de felicidad de Dios. La familia es fundamental en el plan de Dios para nuestro destino eterno. Antes de venir a la tierra, vivimos con nuestros padres celestiales, y nuestras familias aquí siguen ese modelo que Dios ha dado. Una de las razones por las que venimos a la tierra en familias es para que los padres puedan enseñar el Evangelio a sus hijos y ayudarlos a tener una vida feliz y significativa. Esto ayuda a llevar a cabo el plan de nuestro Padre Celestial de darnos oportunidades de aprender, crecer y llegar a ser más semejantes a Él. Sección 2. Dios ha dado responsabilidades importantes a los padres. El Padre Celestial ha dado a los padres la responsabilidad de sus amados hijos, que procreó en espíritu mientras están aquí en la tierra. Él ha mandado a los padres criar a sus hijos en la luz de la verdad. Los profetas también han dicho: los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales. Así lo declararon en la familia, una proclamación para el mundo. Cuando las familias no pueden proporcionar todo lo necesario, la iglesia puede intervenir y ayudar. Cuando los padres amorosos crían juntos a sus hijos, tienen la mejor oportunidad de proveer para ellos y de nutrirlos física, espiritual y emocionalmente. Los padres y los hijos son bendecidos cuando los padres enseñan el Evangelio de Jesucristo en el hogar. A veces, los padres no pueden criar juntos a sus hijos. En esos casos, el Señor los bendecirá a medida que hagan todo lo posible por guardar sus convenios y seguir su voluntad. Sección 3. Dios nos proporciona una manera de unir a las familias por la eternidad. Una de las bendiciones más grandes del Evangelio de Jesucristo es que, si permanecemos fieles a los convenios que hacemos, nuestras relaciones familiares pueden continuar después de esta vida, incluso por la eternidad. El presidente Dallin H. Oaks enseñó lo siguiente: el Evangelio restaurado nos brinda la certeza de que la resurrección puede incluir la oportunidad de estar con los miembros de nuestra familia, esposo, esposa, hijos y padres. Es una poderosa motivación para que cumplamos nuestras responsabilidades familiares en la vida terrenal. Nos sirve para vivir juntos en amor en esta vida, a la espera de gozosas reuniones y asociaciones en la venidera. Esto es un fragmento del mensaje El Gran Plan, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020. Si guardamos los mandamientos del Señor y nuestra familia es sellada en su santo templo, Él promete que podamos tener la vida eterna con nuestra familia. Podemos recibir esta bendición suprema, aunque no estemos casados en la actualidad o no tengamos hijos, o nuestros familiares no hayan tenido la oportunidad de aceptar el Evangelio durante su vida. No se privará de ninguna de las bendiciones de Dios a quienes sean dignos de ellas. Anote sus impresiones a continuación. También se recomienda estudiar el mensaje El matrimonio es esencial para su plan eterno,
por el elder David Bednar, del Quórum de los Apóstoles. Mensaje disponible en la Liaona de junio de 2006, el cual estudiaremos a continuación. El matrimonio es esencial para su plan eterno. Por el elder David Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. El concepto ideal doctrinal del matrimonio. La primera presidencia nos ha aconsejado encarecidamente que dediquemos nuestros mejores esfuerzos al fortalecimiento del matrimonio y del hogar. Esa instrucción jamás se ha necesitado más en el mundo que hoy en día, a medida que se ataca la santidad del matrimonio y se debilita la importancia del hogar. A pesar de que la Iglesia y sus programas apoyan al matrimonio y a la familia, y por lo general tienen éxito en ello, siempre debemos recordar esta verdad básica: ningún medio ni ninguna organización puede ocupar el lugar del hogar ni cumplir sus funciones esenciales. Por consiguiente, hoy me dirigiré a ustedes, en primer lugar como hombres y mujeres, como esposos y esposas, y como madres y padres, y en segundo, como líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares de la Iglesia. La asignación que tengo es la de analizar la función esencial del matrimonio eterno en el plan de felicidad de nuestro Padre Celestial. Nos centraremos en el concepto ideal doctrinal del matrimonio. Espero que el análisis de nuestras posibilidades eternas y el recordatorio de quiénes somos y de por qué estamos aquí en la tierra nos brinden dirección, consuelo y una esperanza sustentadora para todos nosotros, independientemente de nuestro estado civil o de nuestras circunstancias personales actuales. La discrepancia que existe entre el concepto doctrinal del matrimonio y la realidad de la vida diaria a veces puede parecer bastante grande, pero, poco a poco, ustedes van progresando mejor de lo que probablemente se imaginan. Los exhorto a tener presentes las siguientes preguntas a medida que analizamos los principios relacionados con el matrimonio eterno. Pregunta 1. En mi propia vida, ¿me esfuerzo por llegar a ser un mejor esposo o una mejor esposa, o me preparo para ser un esposo o una esposa, al comprender esos principios básicos y llevarlos a la práctica? Pregunta 2. En calidad de líder del sacerdocio o de las organizaciones auxiliares, ¿ayudo a las personas a quienes sirvo a comprender esos principios básicos y a llevarlos a la práctica, y de ese modo fortalecer el matrimonio y el hogar? Al meditar con oración en esas preguntas y al considerar nuestra propia relación matrimonial y nuestras responsabilidades en la Iglesia, testifico que el Espíritu del Señor iluminará nuestra mente y nos enseñará las cosas que debemos hacer y mejorar. ¿Por qué el matrimonio es esencial? En la familia, una proclamación para el mundo. La primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles proclaman que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es la parte central del plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Esta frase de la proclamación, que establece el tema del discurso, nos enseña mucho en cuanto al significado doctrinal del matrimonio y recalca la supremacía del matrimonio y de la familia en el plan del Padre. El matrimonio honorable es un mandamiento y un paso esencial en el proceso de crear una relación familiar amorosa que se puede perpetuar más allá de la tumba. Hay dos razones doctrinales convincentes que nos ayudan a entender por qué el matrimonio eterno es esencial para el plan del Padre. Razón 1. La naturaleza del espíritu del hombre y la naturaleza del espíritu de la mujer se complementan y se perfeccionan mutuamente y, por tanto, se ha dispuesto que progresen juntos hacia la exaltación. La plena comprensión de la naturaleza eterna del matrimonio y de su importancia solo se puede lograr dentro del contexto supremo del plan que el Padre tiene para sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija espiritual de padres celestiales y, como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El gran plan de felicidad permite que los hijos y las hijas espirituales de nuestro Padre Celestial obtengan un cuerpo físico, ganen experiencias terrenales y progresen hacia la perfección. El ser hombre o mujer es una característica esencial de la identidad y el propósito eternos de los seres humanos en la vida premortal, mortal y eterna, y en gran medida eso define quiénes somos, por qué estamos aquí en la tierra, y qué debemos hacer y llegar a ser. Por razones divinas, el espíritu de los hombres y el de las mujeres son diferentes, singulares y complementarios. Después de que se creó la tierra, se puso a Adán en el jardín de Edén. Sin embargo, y muy importante, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo,
y Eva llegó a ser la compañera y la ayuda idónea de Adán. A fin de llevar a cabo el plan de felicidad se necesitaba la combinación singular de facultades espirituales, físicas, mentales y emocionales tanto de hombres como de mujeres. Solos, ni el hombre ni la mujer podrían cumplir con los propósitos de su creación. Por designio divino, se dispone que los hombres y las mujeres progresen juntos hacia la perfección y hacia una plenitud de gloria. A causa de sus temperamentos y facultades singulares, los hombres y las mujeres llevan a la relación matrimonial perspectivas y experiencias únicas. El hombre y la mujer contribuyen de forma diferente pero por igual a una totalidad y unidad que no se pueden lograr de ninguna otra manera. El hombre complementa y perfecciona a la mujer, y la mujer complementa y perfecciona al hombre, al aprender el uno del otro y al fortalecerse y bendecirse mutuamente. En el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Razón 2. Por designio divino, se necesitan tanto el hombre como la mujer para traer hijos a la tierra y para proporcionar el mejor entorno para la crianza y el cuidado de los hijos. El mandamiento que se dio antiguamente a Adán y a Eva de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor hoy día. Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación se utilicen solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados, como esposo y esposa. La forma por medio de la cual se crea la vida mortal fue establecida por decreto divino. Por tal razón, el matrimonio entre un hombre y una mujer es el conducto autorizado por el cual los espíritus entran en la tierra. La completa abstinencia sexual antes del matrimonio y la total fidelidad dentro del matrimonio protegen la santidad de ese sagrado conducto. El hogar en el que haya un esposo y una esposa leales y llenos de amor es el entorno supremo en el que se puede criar a los hijos en amor y rectitud, y en el que se pueden satisfacer las necesidades espirituales de los hijos. Del mismo modo que las características singulares tanto del hombre como de la mujer contribuyen a la plenitud de la relación matrimonial, esas mismas características son vitales para la crianza, el cuidado y la enseñanza de los hijos. Los hijos tienen el derecho de nacer dentro de los lazos del matrimonio y de ser criados por un padre y una madre que honran sus promesas matrimoniales con fidelidad completa. Principios de orientación. Las dos razones doctrinales que hemos analizado en cuanto a la importancia del matrimonio eterno en el plan de felicidad del Padre proponen principios de orientación para aquellos que se estén preparando para casarse, para los que estén casados y para nuestro servicio en la Iglesia. Principio 1. La importancia del matrimonio eterno se comprende únicamente dentro del contexto del plan de felicidad del Padre. Con frecuencia hablamos del matrimonio y lo destacamos como una unidad fundamental de la sociedad, como el fundamento de una nación fuerte y como una institución básica sociológica y cultural. Sin embargo, el Evangelio restaurado nos ayuda a entender que es mucho más que eso. Hablamos, quizás, acerca del matrimonio sin enseñar adecuadamente la importancia del matrimonio en el plan de nuestro Padre. El hacer hincapié en el matrimonio sin conectarlo con la doctrina sencilla y fundamental del plan de felicidad no puede proporcionar la suficiente dirección, protección y esperanza en un mundo que cada vez se vuelve más confuso y perverso. Bien haríamos todos en recordar la enseñanza de alma de que Dios dio a los hijos de los hombres mandamientos después de haberles dado a conocer el plan de redención. El elder Parley P. Pratt expresó hermosamente las bendiciones que recibimos a medida que aprendemos y comprendemos el concepto ideal doctrinal del matrimonio y nos esforzamos por aplicarlo en nuestra vida. Él dijo: José Smith fue quien me enseñó a valorar las entrañables relaciones que existen entre padre y madre, esposo y esposa, entre hermano y hermana, hijo e hija. De él aprendí que podría tener asegurada a mi amada esposa por esta vida y por toda la eternidad, y que los sublimes sentimientos de unidad y afecto que nos atrajeron mutuamente emanaron de la fuente del amor divino y eterno. Antes había amado, sin saber por qué, pero ahora amaba con una pureza, con una intensidad de sentimientos virtuosos y exaltados que elevarían mi alma de las cosas transitorias de esta deplorable esfera y la harían expandirse como el océano. En una palabra, ahora podía amar con el espíritu así como con el entendimiento. Sin embargo, en ese tiempo, mi muy querido hermano José Smith tan solo había levantado una esquina del velo, dándome solo un vistazo de la eternidad. Como hombres y mujeres, como esposos y esposas, y en calidad de líderes de la Iglesia, vemos cómo la importancia del matrimonio eterno se puede comprender únicamente dentro del contexto del plan de felicidad del Padre.
La doctrina del plan lleva a los hombres y a las mujeres a esperar el matrimonio eterno y a prepararse para él, y vence los temores y supera las incertidumbres por las que tal vez algunas personas demoren el matrimonio o lo eviten. Asimismo, un entendimiento correcto del plan fortalece nuestra determinación de honrar tenazmente el convenio del matrimonio eterno. Al meditar en esa verdad y al entenderla plenamente, se magnificarán nuestro conocimiento personal, nuestra enseñanza y nuestro poder para testificar tanto en el hogar como en la iglesia. Principio 2. Satanás desea que todos los hombres y todas las mujeres sean miserables como él. Lucifer ataca y distorsiona implacablemente las doctrinas que más importancia tienen para nosotros, para nuestras familias y para el mundo. ¿Hacia dónde dirige el adversario sus ataques más directos y diabólicos? Satanás se ocupa infatigablemente de confundir lo que se entiende de la identidad sexual, de fomentar el uso prematuro e incorrecto del poder procreador y de ser un obstáculo para el matrimonio honorable, precisamente porque el matrimonio es ordenado por Dios y la familia es fundamental para el plan de felicidad. Los ataques del adversario al matrimonio eterno seguirán aumentando en intensidad, frecuencia y sutileza. Debido a que hoy día estamos enfrascados en una batalla por el bienestar del matrimonio y del hogar, en mi última lectura del Libro de Mormón puse particular atención al modo en que los nefitas se preparaban para sus batallas contra los lamanitas. Me di cuenta de que los del pueblo de Nefi estaban enterados del intento de su enemigo y, por consiguiente, se prepararon para enfrentarse a ellos. Al leer y estudiar, aprendí que el enterarse del intento del enemigo es un requisito clave para la preparación eficaz. De un mismo modo, nosotros debemos considerar el intento de nuestro enemigo en esta guerra de los últimos días. El plan del Padre tiene como fin proporcionar guía para sus hijos, para ayudarles a ser felices y llevarlos seguros de nuevo hacia Él. Los ataques de Lucifer hacia el plan tienen como fin confundir a los hijos y a las hijas de Dios, hacerlos desdichados y detener su progreso eterno. El máximo objetivo del padre de las mentiras es que todos nosotros seamos miserables como él, y se ocupa de pervertir los elementos que más detesta del plan del Padre. Satanás no tiene un cuerpo, no se puede casar y no tendrá una familia, y se esfuerza constantemente por tergiversar los propósitos divinamente prescritos del sexo de la persona, del matrimonio y de la familia. Por todo el mundo se ve una evidencia cada vez mayor de la eficacia de los esfuerzos de Satanás. En épocas más recientes, el diablo ha intentado combinar la confusión en cuanto al sexo de la persona y el matrimonio validándola legalmente. Al mirar más allá de la mortalidad hacia la eternidad, es fácil discernir que las falsas alternativas que propone el adversario jamás conducirán al estado de plenitud que se puede lograr a través del sellamiento de un hombre y de una mujer, a la felicidad de un matrimonio honorable, al gozo de la posteridad o a la bendición del progreso eterno. En vista de lo que sabemos en cuanto al intento de nuestro enemigo, cada uno de nosotros debe prestar especial cuidado al buscar inspiración personal en cuanto a la forma en que podemos proteger y salvaguardar nuestro propio matrimonio, y sobre cómo podemos aprender principios correctos y enseñarlos en el hogar y en nuestras asignaciones en la iglesia, tocante a la importancia eterna del sexo de la persona y de la función del matrimonio en el plan del Padre. Principio 3. Las bendiciones supremas del amor y de la felicidad se obtienen por medio de la relación del convenio del matrimonio eterno. El Señor Jesucristo es el punto principal en la relación del convenio del matrimonio. Tomen nota de cómo el Salvador está ubicado en la cúspide de este triángulo, y en la base figura una mujer en una esquina y un hombre en la otra. Consideren, ahora, lo que ocurre en la relación entre el hombre y la mujer a medida que cada uno, gradualmente, viene a Cristo y se esfuerza por ser perfeccionado en Él. A causa del Redentor, y por medio de Él, el hombre y la mujer se acercan más el uno al otro. A medida que el marido y su esposa son atraídos hacia el Señor, a medida que aprenden a servirse y a atesorarse mutuamente, a medida que comparten las experiencias de la vida, progresan juntos y llegan a ser uno, y a medida que son bendecidos mediante la unión de sus naturalezas características, se empiezan a dar cuenta de la plenitud que nuestro Padre Celestial desea para sus hijos. La máxima felicidad, que es el objeto mismo del plan del Padre, se recibe al efectuar los convenios del matrimonio eterno y al honrarlos. Como hombres y mujeres, esposos y esposas, y como líderes de la Iglesia, una de nuestras responsabilidades más importantes es ayudar a los hombres y a las mujeres jóvenes, mediante nuestro ejemplo personal,
a aprender en cuanto al matrimonio honorable y a prepararse para el mismo. Si las mujeres y los hombres jóvenes observan en nuestro matrimonio dignidad, lealtad, sacrificio y el cumplimiento de convenios, entonces esos jovencitos buscarán emular los mismos principios en sus relaciones de cortejo y matrimonio. Si los jóvenes se dan cuenta de que hemos puesto en primer plano la comodidad y el bienestar de nuestro compañero eterno, se volverán menos egoístas y serán más capaces de dar, de servir y de crear una relación equitativa y perdurable. Si los hombres y las mujeres perciben respeto mutuo, afecto, confianza y amor entre el marido y su esposa, se esforzarán por cultivar esas mismas características. Nuestros hijos y la juventud de la Iglesia aprenderán más de lo que hagamos y de lo que somos, a pesar de que recuerden muy poco de lo que digamos. Lamentablemente, muchos jóvenes de la Iglesia hoy en día tienen temor del matrimonio eterno y tropiezan en su progreso hacia esa meta, debido a que han visto demasiados divorcios en el mundo y convenios rotos en sus hogares y en la Iglesia. El matrimonio eterno no es simplemente un contrato legal provisional que se puede dar por terminado en cualquier momento, por cualquier razón, es más bien un convenio sagrado con Dios que puede ligar por esta vida y por toda la eternidad. La lealtad y la fidelidad en el matrimonio no deben ser simplemente palabras atractivas que se mencionan en discursos, más bien deben ser principios que se manifiesten en nuestra propia relación del convenio del matrimonio eterno. Al considerar la importancia de nuestro ejemplo personal, ¿se dan cuenta ustedes y yo de las áreas donde tenemos que mejorar? ¿Está el Espíritu Santo inspirando nuestra mente y ablandando nuestro corazón y alentándonos a mejorar y a ser mejores? En calidad de líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares, ¿estamos concentrando nuestros esfuerzos para fortalecer el matrimonio y el hogar? El esposo y su esposa necesitan tiempo para estar juntos a fin de fortalecerse a sí mismos y a sus hogares contra los ataques del adversario. Al esforzarnos por magnificar nuestros llamamientos en la Iglesia, estamos involuntariamente impidiendo que esposos y esposas, madres y padres cumplan sus sagradas responsabilidades en el hogar. Por ejemplo, programamos a veces reuniones y actividades innecesarias de modo que interfieran con la relación esencial entre el marido y su esposa y en la relación de ellos con sus hijos. Al meditar con sinceridad estas preguntas, estoy seguro de que el Espíritu nos está ayudando aún ahora mismo y seguirá ayudándonos a cada uno para saber lo que debemos hacer en el hogar y en la Iglesia. Las fuentes espirituales que necesitamos. Nuestras responsabilidades de aprender y entender la doctrina del plan, de defender el matrimonio honorable y de ser ejemplos del mismo, y de enseñar principios correctos en el hogar y en la Iglesia tal vez nos hagan dudar de nuestra capacidad de llevar a cabo la tarea. Somos personas comunes y corrientes que deben llevar a cabo una obra sumamente extraordinaria. Hace muchos años, la hermana Bednar y yo estábamos muy ocupados tratando de satisfacer las innumerables demandas de una familia joven y activa, además de responsabilidades en la Iglesia, profesionales y de la comunidad. Una noche, después de que los niños se durmieron, hablamos largo y tendido sobre cuán eficaces éramos en dar atención a todas nuestras tareas importantes. Nos dimos cuenta de que no recibiríamos en la eternidad las bendiciones prometidas si no cumplíamos más plenamente el convenio que habíamos hecho en la tierra. Juntos tomamos la determinación de hacer lo necesario para ser mejores como esposo y esposa. Esa lección, aprendida hace muchos años, ha tenido un gran impacto en nuestro matrimonio. La dulce y sencilla doctrina del plan de felicidad nos brinda una valiosa perspectiva eterna y nos ayuda a entender la importancia del matrimonio eterno. Hemos sido bendecidos con todas las fuentes espirituales que necesitamos, tenemos la plenitud de la doctrina de Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo y la revelación, tenemos ordenanzas salvadoras, convenios y templos, tenemos el sacerdocio y profetas, tenemos las santas escrituras y el poder de la palabra de Dios, y tenemos la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Testifico que hemos sido bendecidos con todos los recursos espirituales que necesitamos para aprender acerca del matrimonio honorable, para enseñarlo, para fortalecerlo y para defenderlo, y que, en efecto, podemos vivir juntos, en felicidad, como esposos, esposas y familias por la eternidad. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda ver el video Renacimiento del matrimonio, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio.
Como subtítulo: Las enseñanzas del Señor me pueden proteger de los engaños de Satanás. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 50, la cual estudiaremos a continuación. Escuchad, oh élderes de mi iglesia, y dad oído a la voz del Dios viviente, y prestad atención a las palabras de sabiduría que os serán dadas, según lo que habéis preguntado y acordado, en relación con la iglesia y los espíritus que andan por la tierra. He aquí, de cierto os digo, que hay muchos espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra, engañando al mundo. Y también Satanás ha intentado engañaros para destruiros. He aquí, yo el Señor os he observado, y he visto abominaciones en la iglesia que profesa mi nombre. Pero benditos son aquellos que son fieles y perseveran, sea en vida o muerte, porque heredarán la vida eterna. Pero ay de los que son engañadores e hipócritas, porque así dice el Señor, los traeré a juicio. He aquí, de cierto os digo, hay hipócritas entre vosotros, los cuales han engañado a algunos, cosa que ha dado poder al adversario. Pero he aquí, estos serán rescatados. Mas los hipócritas serán descubiertos y desarraigados, sea en vida o muerte, según mi voluntad. Y ay de los que son separados de mi iglesia, porque estos son vencidos por el mundo. Por tanto, cuídese cada hombre, no sea que haga lo que no es recto y verdadero ante mí. Y ahora venid, dice el Señor por el Espíritu, a los élderes de su iglesia, y razonemos juntos para que entendáis. Razonemos así, como un hombre razona con otro, cara a cara. Ahora bien, cuando el hombre razona, es comprendido por el hombre, porque razona como hombre. Así también yo, el Señor, razonaré con vosotros, para que comprendáis. Por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta. ¿A qué se os ordenó? A predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Y entonces recibisteis espíritus que no pudisteis comprender, y los recibisteis como si hubieran sido de Dios. ¿Y se os puede justificar en esto? He aquí, vosotros mismos contestaréis esta pregunta. Sin embargo, seré misericordioso con vosotros. El que de entre vosotros es débil, será hecho fuerte de aquí en adelante. De cierto os digo, el que es ordenado por mí y enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador, en el Espíritu de verdad, la predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera. Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Y además, el que recibe la palabra de verdad, ¿la recibe por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe como la predica el Espíritu de verdad? De manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Y además, de cierto os digo, y lo digo para que sepáis la verdad, a fin de que desechéis las tinieblas de entre vosotros. El que es ordenado por Dios y enviado, este es nombrado para ser el mayor, a pesar de ser el menor, y el siervo de todos. Por tanto, es poseedor de todas las cosas, porque todas las cosas le están sujetas, tanto en los cielos como en la tierra, la vida y la luz, el espíritu y el poder, enviados por la voluntad del Padre, mediante Jesucristo, su Hijo. Pero ningún hombre posee todas las cosas, a menos que sea purificado y limpiado de todo pecado. Y si sois purificados y limpiados de todo pecado, pediréis cuanto quisiereis en el nombre de Jesús, y se cumplirá. Mas sabed esto,
que os será indicado lo que debéis pedir. Y como sois nombrados para estar a la cabeza, los espíritus se os sujetarán. Por tanto, acontecerá que si veis manifestado un espíritu que no podéis comprender, y no recibís a ese espíritu, pediréis al Padre en el nombre de Jesús, y si Él no os da a conocer ese espíritu, entonces sabréis que no es de Dios. Y os será dado poder sobre ese espíritu, y proclamaréis contra dicho espíritu en voz alta que no es de Dios, no con acusaciones injuriosas, para que no seáis vencidos, ni con jactancia ni regocijo, para que no seáis asidos por él. Aquel que de Dios reciba, acredíteselo a Dios, y regocíjese de que Dios lo considere digno de recibir. Y escuchando y haciendo estas cosas que habéis recibido, y las que en adelante recibiréis, y el Padre os ha dado el reino y el poder para vencer todas las cosas que por él no son ordenadas. He aquí, de cierto os digo, benditos sois vosotros que ahora estáis escuchando estas palabras mías de la boca de mi siervo, porque vuestros pecados os son perdonados. Salgan mi siervo Joseph Wakefield, con quien estoy bien complacido, y mi siervo Parley P. Pratt, entre las iglesias para fortalecerlas con la palabra de exhortación, y también mi siervo John Correll, o cuantos de mis siervos sean ordenados a este oficio, y obren en la viña, y nadie les impida hacer lo que yo les he señalado. Por tanto, no queda justificado mi siervo Edward Partridge en esto. No obstante, arrepiéntase y será perdonado. He aquí, sois niños pequeños, y no podéis soportar todas las cosas por ahora. Debéis crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. No temáis, pequeñitos, porque sois míos, y yo he vencido al mundo, y vosotros sois de aquellos que mi Padre me ha dado. Y ninguno de los que el Padre me ha dado se perderá, y el Padre y yo somos uno. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Y por cuanto me habéis recibido, vosotros sois en mí, y yo en vosotros. Por tanto, estoy en medio de vosotros, y soy el buen pastor, y la roca de Israel. El que edifique sobre esta roca, nunca caerá. Y viene el día en que oiréis mi voz, y me veréis, y sabréis que yo soy. Velad, pues, para que estéis apercibidos. Así sea. Amén. Los nuevos miembros de la iglesia en Ohio estaban ansiosos por recibir las manifestaciones espirituales prometidas en las Escrituras. Sin embargo, Satanás estaba ansioso por engañarlos. Si le pidieran a usted que ayudara a esos miembros en aquel entonces a comprender cómo reconocer las verdaderas manifestaciones del Espíritu, ¿qué principios usted les daría vistos en la sección 50 de Doctrina y Convenios que acabamos de leer? Medite brevemente. Para ayudarle a reconocer especialmente estos principios vistos en la sección 50 de Doctrina y Convenios, a continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 50, los versículos del 22 al 25, del 29 al 34 y del 40 al 46, los cuales se leerán a continuación. De manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Y además, de cierto os digo, y lo digo para que sepáis la verdad, a fin de que desechéis las tinieblas de entre vosotros. Y si sois purificados y limpiados de todo pecado, pediréis cuanto quisiereis en el nombre de Jesús, y se cumplirá. Mas sabed esto,
que os será indicado lo que debéis pedir, y como sois nombrados para estar a la cabeza, los espíritus se os sujetarán. Por tanto, acontecerá que si veis manifestado un espíritu que no podéis comprender, y no recibís a ese espíritu, pediréis al Padre en el nombre de Jesús, y si Él no os da a conocer ese espíritu, entonces sabréis que no es de Dios. Y os será dado poder sobre ese espíritu, y proclamaréis contra dicho espíritu en voz alta que no es de Dios, no con acusaciones injuriosas, para que no seáis vencidos, ni con jactancia ni regocijo, para que no seáis asidos por él. Aquel que de Dios reciba, acredíteselo a Dios, y regocíjese de que Dios lo considere digno de recibir. He aquí, sois niños pequeños, y no podéis soportar todas las cosas por ahora. Debéis crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. No temáis, pequeñitos, porque sois míos, y yo he vencido al mundo, y vosotros sois de aquellos que mi Padre me ha dado. Y ninguno de los que el Padre me ha dado se perderá, y el Padre y yo somos uno. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Y por cuanto me habéis recibido, vosotros sois en mí, y yo en vosotros. Por tanto, estoy en medio de vosotros, y soy el buen pastor, y la roca de Israel. El que edifique sobre esta roca nunca caerá. Y viene el día en que oiréis mi voz, y me veréis, y sabréis que yo soy. Velad, pues, para que estéis apercibidos. Así sea. Amén. Ahora medite. ¿Cómo le ha ayudado el Salvador a reconocer usted la diferencia entre la verdad y el error? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en 1 Corintios, en el capítulo 14, los versículos del 1 al 28, que dicen lo siguiente. Seguid la caridad y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la Iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la Iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o el arpa, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay quizá en el mundo, y ninguno carece de significado. Pero si yo no entiendo el significado de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad que abunden en vosotros para la edificación de la Iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas ore para poder interpretarlas. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu,
pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices con el Espíritu, el que ocupa el lugar de un simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a los otros, que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. De manera que, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2, o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Ahora leeremos en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, los versículos del 13 al 17, que dicen lo siguiente: Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Como subtítulo: el que enseña y el que aprende son edificados juntamente por el Espíritu. Esta es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 50, los versículos del 13 al 24. Vivir el Evangelio de Jesucristo brinda muchas oportunidades para ser el que enseña y el que aprende, tanto en el hogar como en la iglesia. Una manera de estudiar estos versículos de la sección 50 de Doctrina y Convenios es hacer un dibujo de una persona que enseña y otro de una persona que aprende. Junto a cada dibujo, usted haga una lista de palabras o frases de esos versículos que le enseñen algo acerca del aprendizaje y la enseñanza del Evangelio. Mientras se leen los siguientes versículos, haga ese ejercicio a continuación. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 50, los versículos del 13 al 24, que dicen lo siguiente: Por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta: ¿a qué se os ordenó? A predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Y entonces recibisteis espíritus que no pudisteis comprender, y los recibisteis como si hubieran sido de Dios. ¿Y se os puede justificar en esto? He aquí, vosotros mismos contestaréis esta pregunta. Sin embargo, seré misericordioso con vosotros. El que de entre vosotros es débil, será hecho fuerte de aquí en adelante. De cierto os digo,
el que es ordenado por mí y enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador, en el Espíritu de verdad, ¿la predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Y además, el que recibe la palabra de verdad, ¿la recibe por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe como la predica el Espíritu de verdad? De manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Ahora medite a continuación. ¿En qué ocasiones ha tenido usted experiencia que le enseñaron la importancia del Espíritu en la enseñanza y el aprendizaje? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para mejorar sus esfuerzos tanto al aprender el Evangelio como al enseñarlo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, lo que es de Dios es luz. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 50, los versículos del 23 al 25. A continuación se leerá una serie de versículos correspondientes a este bloque de lectura, y se le pide durante la lectura reflexione las palabras del Salvador acerca de cómo recibe la luz de Dios usted en su vida y cómo desecha las tinieblas. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, en la sección 50, los versículos del 23 al 25, que dicen lo siguiente. Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Y además, de cierto os digo, y lo digo para que sepáis la verdad, a fin de que desechéis las tinieblas de entre vosotros. Ahora medite. ¿Cómo le guían estos versículos a la hora de elegir cómo pasar su tiempo, sus actividades de entretenimiento o medios de comunicación, o en qué conversaciones participar? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué otras decisiones pueden ayudarle esos versículos? Medite brevemente. Un himno como Jesús es mi luz podría inspirarle también a tener otras reflexiones. Para ello se recomienda escuchar el himno Jesús es mi luz, el himno número 42 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda estudiar el artículo Camina en la luz de Dios, parte de Para la fortaleza de la juventud, una guía para tomar decisiones, disponible en la Biblioteca del Evangelio, la cual escucharemos a continuación. Camina en la luz de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Tomas mejores decisiones cuando puedes ver las cosas con claridad. Es por eso que la luz es tan importante.
La luz hace que sea más fácil ver el camino correcto. El Padre Celestial te ha dado acceso a la luz celestial, el don del Espíritu Santo, para ayudarte a ver claramente lo que es bueno y lo que es malo, lo correcto y lo incorrecto. Verdades eternas. Al bautizarte, entras en una gozosa relación de convenio con el Padre Celestial y con Jesucristo. En el templo harás convenios adicionales que pueden fortalecer esa relación. Cada semana, durante la Santa Cena, renuevas tus convenios, expresas tu disposición a guardar los mandamientos, y el Señor te bendice con la oportunidad de tener el Espíritu Santo como tu compañero constante. Es uno de sus mayores dones para ti. Tomar buenas decisiones mejora tu capacidad para sentir el Espíritu. Hay muchas cosas buenas y sanas en este mundo. Así como tu cuerpo se ve afectado por lo que comes y bebes, tu mente y tu espíritu se ven profundamente afectados por lo que lees, ves y escuchas. Invitaciones. Dedica tiempo al Señor cada día. Aprende de Él. Recuérdalo siempre. Ora a tu Padre Celestial. Estudia las Santas Escrituras y las palabras de los profetas vivientes. Luego, esfuérzate por vivir de acuerdo con lo que aprendas. Busca lo que edifica, inspira e invita al Espíritu. Al tomar decisiones sobre qué ver, leer, escuchar o en qué participar, piensa en cómo te hace sentir. ¿Te invita a tener buenos pensamientos? Aléjate de cualquier cosa que ridiculice las cosas sagradas o que sea inmoral. No participes en nada que entorpezca tu juicio o adormezca tu sensibilidad hacia el Espíritu, como la violencia, el alcohol y las drogas dañinas. Ten el valor de apagar un video o un juego, salir del lugar donde veas una película o de una fiesta, cambiar la música que escuchas o alejarte de cualquier cosa que no sea compatible con el Espíritu. Utiliza las redes sociales para edificar a otros. Las redes sociales pueden ser una poderosa herramienta de comunicación. Si las utilizas, concéntrate en la luz, la fe y la verdad. No compares tu vida con lo que otras personas parecen estar viviendo. Recuerda que tu valor proviene de ser un hijo o una hija de padres celestiales, no de las redes sociales. Busca experiencias sanas y relaciones reales y duraderas. Ten cuidado de que tu uso de la tecnología y de los medios de comunicación no ocupe el tiempo que pasarías en persona con tu familia y amigos. Las redes sociales y otras tecnologías pueden absorber gran parte de tu tiempo sin darte algo de mucho valor a cambio. Tómate un descanso del mundo virtual y conéctate con las personas de la vida real. Bendiciones prometidas. Puedes tener al Espíritu siempre contigo. El Espíritu Santo te dará testimonio del Padre Celestial y de Jesucristo. Él te consolará, guiará, advertirá y santificará. Él te ayudará a reconocer la verdad y a ver lo bueno en el mundo. Preguntas y respuestas. ¿Cómo puedo saber si estoy sintiendo el Espíritu Santo? Aprender a percibir el Espíritu requiere tiempo, práctica y paciencia. Él le habla a las personas de diferentes maneras. No pases por alto las cosas sencillas. El sentimiento de paz que sientes al escuchar el testimonio de alguien o el sentimiento de inquietud que sientes después de tomar una decisión incorrecta. Escudriña las Escrituras en busca de diferentes maneras en que el Espíritu se comunica. Ora al respecto y sigue buscando oportunidades para sentir el Espíritu. ¿Qué es la pornografía? ¿Por qué debo evitarla? La pornografía es una representación, ya sea en imágenes o con palabras, que está diseñada para despertar sentimientos sexuales. La pornografía se presenta de muchas formas, las cuales incluyen videos, fotografías, libros y música. También puede estar en mensajes o imágenes enviadas entre amigos. La pornografía irrespeta cosas que son sagradas, nuestro cuerpo físico
y nuestros sentimientos sexuales. Tal vez te encuentres con pornografía sin quererlo. Tanto si te encuentras con pornografía intencionalmente o no, aléjate inmediatamente. También puedes hablar con uno de tus padres u otro adulto de confianza. Ver pornografía intencionalmente es pecaminoso y daña tu capacidad de sentir el espíritu. Debilita tu autocontrol y distorsiona la forma en que te ves a ti mismo y a los demás. Jesucristo tiene el poder para ayudarte a resistir la pornografía y arrepentirte. Vuélvete hacia Él. Aléjate de las tinieblas. Tu obispo puede ayudarte a recibir fortaleza y perdón por medio del Salvador. Preguntas para la recomendación del templo. El Señor ha dicho que se hagan todas las cosas con pureza ante Él. ¿Te esfuerzas porque tus pensamientos y tu comportamiento sean moralmente limpios? ¿Cumples con la ley de castidad? ¿Te esfuerzas por santificar el día de reposo, tanto en tu casa como en la iglesia, asistir a las reuniones, prepararte para participar dignamente de la Santa Cena y vivir en armonía con las leyes y los mandamientos del Evangelio? Con esto concluye Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 21. Doctrina y Convenios, secciones 49 al 50. Lección asignada del 19 al 25 de mayo de 2025, titulado Lo que es de Dios es luz.